Buenas tardes, mi nombre es Martín y para empezar vamos a compartir un pequeño video de un minutito solamente, como para relajarnos un poco y meternos un poquito en tema. Y además tiene cierta relación con lo que vamos a tratar hoy. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. El despertar de la conciencia, que es el tema de hoy, lo vamos a comenzar con una frase que a mí me gusta mucho, que es de Stephen Hawking, que dice que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Había empezado hablando sobre el tema de la clase anterior, que es referido a la ignorancia justamente, pero él va un poquito más acá. O sea, él previo a eso entiende que antes que la misma ignorancia existe la ilusión del conocimiento. Y es lo primero que tenemos que trascender. Uno de los clásicos ejemplos para explicar esto es la alegoría de la caverna de Platón. Acá podemos ver en la figura a dos personas, dos prisioneros, le llama Platón, que están encadenados a un muro, con la dificultad de que ellos no pueden ver lo que pasa afuera. Afuera, si miran bien, hay una especie de fuego, que ese fuego se alimenta permanentemente, de manera que ellos ven constantemente las sombras reflejadas en la pared de la caverna. Entonces, en esta imagen, los dos prisioneros están mirando las sombras que se reflejan en la caverna. Incluso por el efecto del eco, pueden llegar a creer que el sonido proviene de esas figuras que ven en la pared. O sea, al pasar la gente a hablar, el eco que produce la caverna le daría la impresión de que desde esas figuras parte el sonido. Entonces, interpretan el mundo sin tener la posibilidad de mirar directamente lo que sucede, sino a través de esas sombras. A partir de esta idea, Platón se preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría si una persona naciera y viviera en esta condición, conociendo solo las sombras del mundo? ¿Cómo entendería lo que pasa a su alrededor? ¿Se daría cuenta de que existe algo más? De alguna manera nosotros estamos en esa caverna y en determinado momento de nuestra vida percibimos lo ilusorio y pasajero de esa realidad de sombras. Entonces aparece la necesidad de poder distinguir lo que es real de lo que no lo es. A esto le llamamos discernimiento. Y aquí tenemos la primera clave. Primero, darnos cuenta. El prisionero se tiene que dar cuenta de su condición. Entonces, el prisionero de pronto se da cuenta de su condición y despierta en su interior el anhelo de liberarse. Aunque al principio es un deseo muy débil,
finalmente lo llevará fuera de la caverna y conocerá la verdad. Y aquí tenemos una segunda clave. De hecho, el Vedanta Advaita hace mucho hincapié en este anhelo por liberarse. No solo uno tiene que ver que es prisionero de esta realidad de sombras, sino que además tiene que surgir en uno el deseo de liberarse, ese anhelo por trascender y ver la realidad directamente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de encarar el tema, porque hay una palabra que se utiliza mucho, que es conciencia. Tiene dos significados. Uno que es percatarse o reconocer algo, sea de algo exterior, como puede ser un objeto, una cualidad, una situación, no se da cuenta de eso que está afuera. O sea, de algo interior, como las modificaciones que experimenta el propio yo. Yo me doy cuenta de que algo cambió dentro mío. Esa es una de las acepciones de la palabra conciencia que utilizamos habitualmente. Y la otra es conocimiento del bien y del mal. El sentido se expresa más propiamente por medio de la expresión conciencia moral. Significado de conciencia. La primera acepción, podemos decir, y fíjense en esta palabra, porque normalmente, si bien existen en varios idiomas, hasta donde yo sé, existe tanto en el inglés como en alemán y en español mismo, pero no se utiliza demasiado. Y es una de las palabras que van a ver mucho en los libros teosóficos, porque se refiere, en este caso, si vamos al sentido psicológico, a la percepción del yo por sí mismo, es decir, una autopercepción. El yo se percibe a sí mismo y por ello se dice que la conciencia es, en alguna medida, autoconciencia. La segunda acepción tiene que ver más con lo filosófico. En este caso, la conciencia es sujeto, pero también objeto, a la misma vez. Y la tercera, que es más metafísica, la conciencia es con frecuencia también llamada el sentido del yo. O sea, el yo, la conciencia tiene sentido de su propia existencia, ¿no? Y eso se autodenomina yo. Ahora, si nos preguntamos, volviendo, esto ha sido un paréntesis para aclarar esa palabra, si nos preguntamos por qué el prisionero estaba en esa condición en la caverna. Acá viene lo que se llama un proceso de identificación. La identificación, en el caso de la conciencia, es cuando se identifica con los objetos del mundo. Si uno va al grado más sutil de la manifestación de la conciencia, como bien explicó Patricio en una de sus charlas, se va rodeando de materia a medida que la evolución se va generando, la conciencia se va metiendo cada vez más en la materia y se va oscureciendo. De alguna manera la conciencia es la luz y esa oscuridad la provee, o esa opacidad en todo caso la provee la materia. Y por eso se termina perdiendo noción de sí misma y se identifica con los objetos del mundo. En nuestro caso, nos identificamos con ideas, objetos o sentimientos. Por ejemplo, un coche nuevo nos producirá placer al verlo y al conducirlo. La mente y las emociones nos harán sentir que es como una extensión de nosotros mismos. Por lo tanto, la mente habrá generado una ilusión. No porque el coche no exista, sino porque se ha desvirtuado su naturaleza, que es efímera y utilitaria. Pero también se ha desvirtuado nuestra relación con ese objeto. Y es interesante poder observar en nuestra vida nuestra relación con las cosas que nos rodean, con nuestras posesiones, o mal llamadas nuestras posesiones.
inclusive nuestras ideas. Nosotros estamos aferrados a ellas, nuestros sentimientos. Todo genera apego para la mente y por eso se entiende que es una ilusión. Esta ilusión generada por la mente es la base de la ignorancia que mencionábamos al principio, que no es ignorancia en el sentido académico, sino ignorancia acerca de las verdades esenciales de la vida y de uno mismo. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, lo primero es el despertar, un poco que es el tema de nuestra charla de hoy. El despertar de la conciencia es trascender el estado de avidia, ese estado de ignorancia fundamental. Ahora, ¿qué implica este cambio en la naturaleza humana? En primer lugar, comprender la unidad de la vida, ser cada vez más conscientes de que el universo es uno, de que el todo está en nosotros y está en todas partes, y de que en definitiva somos como un gran organismo interconectado. Y esto significa que la unidad de la vida para nosotros, o la vida una, como le llamamos en teosofía, no solo que es que el concepto es que no solo todo tiene vida, sino que además es la misma vida que anima a todo. A partir de reconocer las leyes fundamentales de la existencia, nos permite comprender la vida y actuar inteligentemente, sin provocar más confusión. No se trata de seguir determinadas reglas. No se necesita llenar nuestra mente de ideas, sino ser un buen observador y comprender los procesos de la naturaleza, actuando en armonía con ellos. Habíamos partido de la alegoría de la caverna de Platón, pero tenemos algo que es un poco más actual y que ha llegado mucho, sobre todo a la gente joven. Y que si ustedes prestan atención, es un pedacito de 5 minutos, un diálogo, si prestan atención se van a dar cuenta de que tiene mucha relación. Bienvenido, Neo. Y sin duda adivinas que soy Morfeo. Es un honor, Morfeo. No. El honor es mío. Por favor, ven, siéntate. Imagino que te sientes un poco como Alicia, cayendo por el agujero del conejo. ¿Mm? Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente, hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida. Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar.
al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, a nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Sígueme. ¿Nunca has tenido un sueño, Neo, el cual sientes que es real? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real? No puede ser. ¿Ser qué? ¿Ser real? No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. Sé lo que intentas. Trato de liberar tu mente, Neo. Pero solo te mostraré la puerta. Y tú tendrás que cruzarla. En caso de que no se hubiera escuchado correctamente, un poco la parte clave del diálogo, que es cuando Morfeo, recordemos que Morfeo es una especie de guía en los sueños. De hecho, Zeus lo castigó por haber ayudado a los hombres revelándole cosas que no correspondían, ¿no? El Morfeo se presentaba en los sueños de las personas, especialmente con forma de los seres queridos. Por eso la palabra Morfeo viene de forma, ¿no? Entonces él le dice, por eso digo que está muy relacionado, cómo ha construido esta historia en base a un poco de misticismo antiguo. Él decía que tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Eso que percibes te ha traído a mí. Matrix es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Es ese mundo de sombras, ¿no? ¿Qué verdad?, le pregunta. Que eres un esclavo y naciste en una prisión para tu mente. Y la que sigue, cerrando este tema, agrega un concepto más. Morfeo le dice, ¿nunca has tenido un sueño el cual sientes que es real? Nos ha pasado, ¿no? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Pasamos a la siguiente, como para hacer una especie de resumen acerca de todo lo que estuvimos hablando. Podemos preguntarnos si la evolución nos empuja, aunque no nos demos cuenta, porque la evolución nos lleva, ¿no? ¿Por qué despertar? El despertar es un punto crucial en la evolución. Tarde o temprano llegaremos a él. Implica un cambio de actitud,
una colaboración consciente con la vida, con esa vida una que hablábamos. ¿Por qué emprender este desafío en vez de dejarnos llevar simplemente por el devenir de la vida? Y a esta pregunta le podemos agregar que cuanto más conscientes seamos de lo que sucede, veremos más errores, más injusticias, más dolor a nuestro alrededor. Eso sucede. No ser conscientes de todo ello proporciona aparentemente una cómoda protección. Entonces vuelve a preguntar, ¿por qué entonces despertar del sueño? Ahora sí, pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué tendríamos que hacer para despertar de ese sueño? Creo que es la primera pregunta que se me ocurre. ¿Puedo hablar? Sí, Delia, por favor. Buenas tardes. Para mí no hay otro argumento más potente que el espantoso caos, como dice Krishnamurti, en el que vivimos. Dios mío, el dolor es más que abundante y suficiente para empujarnos a buscar alguna salida. Esa es mi percepción de la cuestión. Krishnamurti dijo que somos creadores y víctimas de este espantoso caos. Suena muy duro, pero yo diría que, como lo percibo interiormente, es como que estamos en un charco, todavía como humanidad, como la mayor parte de las acciones del ser humano, como sapos en ese charco, ¿no? Por eso la canción del sapo cancionero que mira la luna, me gusta mucho. Y pienso que el video de la Matrix es una síntesis genial, ¿no? De la situación real, Si no queremos entenderlo es porque, bueno, estamos muy agarraditos al amor al auto y a la cuenta del banco, a la seguridad que nos da la vacuna y qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? De todos modos, la invitación es fuerte para darse cuenta, y este video es un notable, muy notable elemento de educación. Nada más, es mi opinión. Sí. Ahí le pasamos ahí Federica levantó la mano. Antes quiero comentar algo breve. Que el video además tiene otros personajes. O sea, es muy interesante. ¿No? Se hace muy largo incluir todo, pero lo que vos decías, Delia, uno de los personajes lo traiciona a Neo. ¿En qué sentido? Porque él, que había logrado despertar o ser despertado en todo caso, no soporta la realidad. Entonces quiere volver a su estado anterior. Y bueno, como que él estaba cómodo ahí y la realidad lo abruma y es toda una trama, ¿no? Que hace que lo termine traicionando para volver a ese estado de sueño. Sí, Federica, ¿tú habías levantado la mano? Sí, muchas gracias. Fíjate que ahorita que vi la escena y haciendo como una alegoría hacia el personaje de color, el personaje no tiene cabello, o sea, tiene el coco, la cabeza descubierta, y me vino entonces a la cabeza saber si parte del despertar tiene que ver por la barrera que tenemos entre un hemisferio y otro. O sea, si el cuerpo calloso si realmente será una barrera, porque me parece ahorita como una coincidencia de que el que lo quiere hacer despertar no tenga cabello, o sea, no tenga ningún impedimento en la cabeza,
y el otro que quiere despertar, obviamente sigue en la polaridad, sigue en el recubrimiento de la cabeza. Entonces, tendrá que ver el cuerpo calloso con que partimos todo, con que no haya esa unidad y que los hemisferios estén luchando entre sí para ese ansiado despertar. Gracias. Es verdad que el cuerpo calloso se encarga de la conexión entre los dos hemisferios y puede a veces funcionar como un filtro. Y eso es así, pero en este caso la conciencia está mucho más allá de lo que es el plano físico. El plano físico es su última estación, por decirlo así, en el cual está completamente opacada por la densidad de la materia. Y no pasa por la cuestión cerebral. El cerebro es solamente un vehículo de la mente, del mismo modo que la conciencia utiliza todos los vehículos, en el cual uno de esos vehículos es el cuerpo físico. Dijimos que la conciencia conecta todo, conecta desde la divinidad hasta lo que somos nosotros. O sea, trasciende mucho más allá de nuestras limitaciones físicas. Y sobre el personaje, en realidad han tenido, en este caso, no creo, no conozco tan en profundidad el análisis de la película, porque hay mucho análisis, ha dado para mucho. En este caso no creo que tenga relación, pero bueno, tampoco lo puedo asegurar. Facu. De hecho, hay varios podcasts y un montón de páginas, todos que se han inspirado en esa escena. Pero sí es curioso lo que comentaba, se me fue el nombre, de que sea calvo. Eso no lo, mirá que pensé muchas cosas, pero eso nunca lo pensé. Pensé que, bueno, nada, el personaje es pelado y listo. Pero el Dr. Foglia, si lo buscas, en la Escuela de Invierno del 2019, dio todo un curso sobre la meditación y la meditación a la luz de la teosofía, y él hablaba bastante del cerebro y la mente, discriminaba bien el cerebro y la mente y cómo se relaciona, e incluso experiencias en las que se ha todo el cuerpo calloso y cómo vive la gente después con ambos hemisferios separados totalmente. Pero bueno, es eso lo que quería comentar. Paco, después si lo tenés, poné aunque sea el nombre del médico que creo que es un neurólogo uruguayo, ¿no? Sí, exacto. Si no, voy a buscar, está subido en el canal de la ST Argentina, busco la playlist o los videos y los paso. Y después lo posteamos en el grupo. Sí, está la lista de reproducción. Era otra cosa, pero justo surgió eso. Pero sí, es como comentaba Martina, y como todo un buen análisis de cada uno de los personajes, y puntualmente, como decía Cifra, que es el que los termina traicionando, Cifra termina representando lo que sería la mente concreta. Por eso es tienen como justo ese nombre cada uno, muy a propósito. Morfeo, como bien comentó, en comparación con el dios de los sueños, que fue castigado por Zeus por revelar conocimiento a los humanos. Thomas Anderson, pero que es conocido como Neo, que es un anagrama de One, que termina siendo el elegido. La Matrix es justamente como la Matrix, como una matriz, como un enlace de puntos, como un tejido, y eso lo comparamos con Maya, del sánscrito de la ilusión. Que aquí es donde viene para mí lo que se conecta tal vez la clase anterior con esta, y por eso es la orden de las clases. Es como cuando vimos el primer paso del método científico, que es la observación, comparado con el primer paso del despertar espiritual, digamos, si se quiere, un poco de salir de Avidia con Viveka, el discernimiento. Entonces la observación, la conciencia y el discernimiento, para mí es como lo clave, y es lo que él termina eligiendo cuando elige esa píldora. A diferencia de Cifra, que Cifra sabe lo que es, pero como es la mente más concreta, la mente inferior, por eso se llama Cifra, porque es como la mente lógica, prefiere seguir viviendo en la mentira, que es la Matrix, a pesar de que ya vivió lo que es la realidad. Trinity también va a ser el aspecto triple que le ayuda a despertar al hombre. Después, ¿cuál más está? Con el oráculo, que va a ser como la intuición, y siempre van apuntando a llegar a Sion, que Sion es como también un nombre bíblico, ¿no? Como haciendo alusión a la conciencia superior. Hay una página donde una vez vi un análisis, voy a ver si la busco y la paso por el chat. Bueno, gracias, Facu. Adriana, ¿tú tenías levantada la mano? Sí,
Yo en ese momento cuando le dice de las pastillas, esta te va a hacer esto y esto vas a hacer lo otro, para mí es tomar el libre albedrío. La decisión la tenemos nosotros, qué camino queremos, y somos libres de tomar el camino que nosotros queramos. Y su consecuencia es el karma, ¿no? En lo que tú decidas, todo trae karma. Toda acción trae un karma, ¿no? La verdad es una película muy, muy compleja. Se puede describir por muchos lados, pero a mí me recordó mucho, no sé si se los haya comentado, que cuando yo estaba meditando, aprendiendo a meditar, que todavía no termino de aprender, y me decía el que me llevaba la meditación, al final me decía, ¿y cuál fue tu experiencia? Y yo le decía, pues es que yo vi luces. No, estabas en el plano de la ilusión, eso no es meditar. Y otro día, no, pues yo vi figuritas. No, estás en el plano de la ilusión, eso no es meditar. Y así me decía todos los días, hasta que un día yo dije, a ver, dime qué es meditar. Y me dice, es que cuando tú logres lo que es meditar, es algo que no vas a poder ni siquiera explicar, porque es lo que lo vas a sentir solamente. Y más que nada, no es tanto si te ponemos en mente en blanco, no, es lograr como si fuera el desprendimiento, ¿no? Más que nada, el ya no sentir nada más que tu ser interno. Y esto que trata de decir que tenemos que despertar, yo creo que eso es que lo sientamos, y que cambie nuestra vida, pero lo tenemos que sentir y cada quien lo va a sentir de diferente manera, ¿no? Aquí en la película yo la vi hace muchos años y yo recuerdo que a él lo pasan en diferentes circunstancias que lo hacen sufrir, que lo hacen reaccionar, que lo revuelcan, que todo, hasta que él siente lo que quieren que la vida que sienta. Así es la vida, nos revuelca, nos hace sufrir y todo, hasta que abramos conciencia de lo que es esta vida. Y si no lo logramos, nos dan otra oportunidad, por eso reencarnamos y reencarnamos. También me acordé mucho cuando tenemos que meditar, y también podrían meditar con una flor, y vela sin quitarle la mirada. ¿Y cuál era el concepto de esa meditación? Se me olvidó su nombre, pero era sentirte uno con la flor, no ver a la flor por su esencia ni por su forma, sentirte uno con ella. Y eso es cuando nosotros sientamos uno con todo, no nomás con tu mamá, tu papá, con tu alrededor, con todo. Eso es llegar a abrir conciencia. Y pues yo por lo menos estoy muy lejos, no sé otras personas. Y no va a importar tanto conocimiento o no conocimiento, va a importar lograr sentir. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. Bueno, es que ahorita la compañera hablaba de libre albedrío, pero pues ¿cuál libre albedrío? Si están dando solamente 2 opciones. O sea, ¿por qué no transformarse en Morfeo, que tiene la multi-opción, y no solamente irse con la píldora roja o la píldora verde? O sea, eso para mí no es libre albedrío, porque el libre albedrío sería 1, 2 o más opciones. Ahí solamente o sea, te reducen a 2 opciones, y eso para mí pues no es un libre albedrío. Mejor transformarse en Morfeo y entonces es ser el todo, no ser una u otra cosa. Ya, hay una parte, un poco lo que decía Adriana, previo a ofrecerle esas píldoras, le pregunta si él cree en el destino. Está muy relacionado. Entonces él le dice que no, porque no le gusta la idea de que está todo hecho y él no tiene ninguna participación o ninguna posibilidad de decisión.
A partir de ahí, bueno, viene lo de las 2 píldoras, pero las 2 píldoras tienen un significado que está más allá de la elección misma, ¿no? Un poco ¿sigo viviendo mi vida tal cual la estoy viviendo ahora o quiero despertar? En el caso de él, y por eso decía que uno puede ir agregando escenas que son muy relevantes, que completarían un poco lo que vos estás diciendo. En el caso de él decide despertar, decide conocer la realidad, o sea, salir de esa ilusión, como decía Facu. Y esa es la primera decisión que uno tiene que tomar. Ser libre significa eso, ir tomando decisiones. No necesariamente ahí termina todo, o sea, ahí hay una decisión. Se bifurca el camino, como dice el poeta, y uno decide qué camino seguir. Pero después seguramente van a ir apareciendo más opciones de acuerdo al camino que yo siga. Y ahí está el libre albedrío. En una parte, y que es bastante trascendente en la película, está a punto de morir, y el alter ego de él, el enemigo de él, que también tiene todo un significado, le dice Mr. Anderson, que es como lo llamaban ahí en la Matrix. Y él le dice que no, que su nombre es Neo. O sea, él de algún modo se da cuenta de su verdadero ser. O sea, hay muestra en ese diálogo que él se da cuenta de quién es realmente. Y que no es el personaje, sino que es el actor. O sea, quién es ese actor. Un poco la relación del alma con la personalidad, ¿no? El que trasciende es el alma, no es la personalidad. Y bueno, está significado por el nombre, ¿no? De darse cuenta de su verdadero nombre. Hay muchos elementos, realmente es muy interesante. Pacu, ¿vos levantaste la mano de nuevo? Bien, básicamente, lo que decía es la decisión. Es un poco spoiler de algo que sigue en otra película después, pero hay una escena en la que de vuelta está con Smith y están así en una escena en la que se están dando, digámosle. Entonces le dice, bueno, Mr. Anderson, ¿por qué sigues? Y es como, casi lo estaba matando, de hecho casi se muere. Y dice, ¿por qué seguís si sabes que no vas a poder? Entonces lo mira y le dice, esto es spoiler, el que no quiera no escuche. Y le dice, porque yo lo decidí. Y ahí está la decisión que hacía Martín. O sea, él decide y sabe lo que quiere hacer. Y sabe que no es Mr. Anderson, sino que ese es un nombre de Matrix, sino que él es mío. Y lo principal está en la decisión. Y la decisión, si queremos, la podemos asociar con la voluntad. También, que es como, no sé, al menos de lo que vengo estudiando, es como lo primero que surge en el camino, en el sendero. Así que, bueno, quería tener a colación eso. Adriana, habías levantado la mano también. Bueno, referente a 2 pastillas, yo me gustaría irme a lo que son los principios del ser humano y nos vamos a Manas. Y Manas tiene tiene dualidad, ¿sí? Es 2. O te vas a Camas siguiendo el camino de las pasiones y deseos, o te vas a Manas superior, que es con Budi Manas, que te vas al camino espiritual. Entonces, es conocernos hacia qué camino queremos seguir, ¿no? Entonces, está pues como que hay puesto Manas, como nos los pone. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Adriana. Me hacía recordar el tema de la primera pregunta, que estaba referida al cerebro. Por ahí, no sé si vale aclarar que hay 2 tipos de mente, como decía Adriana, la mente inferior, la mente superior, que Krishnamurti también le llama en los diálogos que hace con David Bond, la mente cerebro y la mente espiritual. Él cuando se refiere a la mente se refiere a ese vehículo que es superior, que está más allá de lo físico, más allá del plano emocional. A su vez es parte de lo universal.
Entonces, cuando en la medida que uno va reduciéndose al plano material, al plano físico, ahí se empieza a sentir como la conciencia se empieza a sentir aprisionada. Pero a la vez, a través de ese cerebro, a través de esa mente-cerebro y yendo para arriba hacia la mente superior y hacia los planos universales, uno tiene el camino de regreso. O sea, es importante ver eso, ver cómo quedamos encerrados acá, por qué somos prisioneros, para poder entender el camino de regreso. Sí, Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta, me surgió la inquietud. ¿El por qué si se nos olvida el propósito a lo cual venimos? Y obviamente es un camino que tenemos que descubrir, pero a veces hay muchos que lo descubren y otros no. ¿Hay algún factor importante para recordarlo? Hay muchos que nos cuesta encontrar nuestro propósito del por qué venimos aquí. Muchos lo encontramos, pero muchos no. También puede depender de la edad del alma también. Pero en principio, el que tiene el plan y que recuerda todo es esa tríada superior. Entonces, lo que se intenta a través de la meditación es acercarnos como personalidad, abrirnos a las insinuaciones de nuestro yo superior, de nuestro maestro interior, podríamos decir. Él es el que tiene el plan y sabe lo que vino a hacer. Lo que pasa es que el conjunto de vehículos que constituyen la personalidad es nuevo. El cerebro es nuevo y todo, el cuerpo cámico o astral también es nuevo y el manas inferior también de algún modo es nuevo. Entonces allí no hay información de lo anterior. Sí puede pasar que ese yo superior empiece a presionar, a poder influenciar en esa personalidad en la medida que también la personalidad lo vaya permitiendo. Empiece, en vez de seguir sus propios deseos, a tratar de seguir los deseos del maestro interior. Y eso es lo que hacemos cuando tratamos de meditar, cuando estudiamos todos estos temas. Todo esto apunta a eso, digamos. Un poco la cuestión de que el hecho de que uno se pregunte lo que vos estás diciendo significa que hay una búsqueda interna que incluso trasciende tu entendimiento en este nivel, en el nivel de la mente concreta. Evidentemente hay algo que vos estás captando en el cual nos hace buscar a través, por ejemplo, de esta enseñanza o de otras enseñanzas que estén relacionadas. Es algo que de algún modo nos empuja o nos atrae, o nos llama. Y no es algo que uno lo ha definido previamente, simplemente se siente atraído hacia ello. Un poco lo que le decía a Neo, yo sé por qué, o sea, todo esto te atrajo hacia mí, le dice, ¿no? Con esas palabras. Y creo que esa es la gran pregunta. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? El paso que sigue tiene que ver con reconocer un poco lo que decía Mills dentro de uno, eso. Y ahí me acordaba de una poesía que está en el librito A los pies del maestro, que dice: quien la palabra del maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha, y entre el fragor de la terrena lucha, la encendida luz, atento cele. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno tiene que, dentro del ruido del mundo, tratar de oír esa voz casi silenciosa que nos está hablando. Lo cual es un trabajo que normalmente no lo hacemos. O sea, nosotros escuchamos el ruido y todo lo que esté dentro nuestro con una voz muy tenue, no lo escuchamos. Empezar a escucharnos, empezar a ver, entrever, si se quiere, las señales que va dando ese maestro interior. Ese es el que nos enseña, pero no nos va a enseñar a los gritos y nos va a enseñar con luces de neón.
Es todo muy sutil y todo está dentro nuestro. Si nosotros les prestamos atención, vamos a ir recorriendo el sendero. Si no, nos tapará el ruido del mundo. Delia. Sí, yo quería decir que exactamente lo que Martín acaba de explicar, como la atención a esa voz tan tenue que solamente se puede escuchar si uno está dispuesto, ¿no? Pero para eso es fundamental, lo que yo quería decir era también para poder conectar un poco con uno mismo, hay que conscientemente darle un lugar en el tiempo de la vida de uno, o sea, tomarse el tiempo, ya sea meditación, oración, volver a sí mismo, darse el lujo de tomarse el tiempo de estar con uno mismo bien. Eso nada más quería decir. Eso. Muchas gracias, Martín. Precioso el tema de hoy. Fundamental y muy, muy bonita la presentación. Bueno, gracias. Gracias. Adriana, hacemos el último comentario y cerramos. Adriana. Es referente a la pregunta que hizo la hermana de por qué se nos olvida qué estamos haciendo aquí. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Pero primero que nada, porque cuando la mónada involucionó y se cubrió, se envolvió de materia, se envolvió de la parte densa y nos quedamos atrapados en lo que se llama el cuerpo de deseos y pasiones y no queremos salir de ahí. Es bonito tener deseos y pasiones, ¿no? Y eso es nuestro trabajo que venimos a hacer. Eso es lo que tenemos que ahora evolucionar. Gracias, Adriana. Bueno, hacemos el cierre con el Óbvida oculta. Óbvida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias a todos. Gracias, Martín. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, José, por la ayudita.